Bien. Bueno, abrimos el dibujo del mosaico de los caballeros de Escher. Inicialmente hemos tomado un dibujo como muestra, un dibujo en alta calidad, a propósito. Era muy necesario que el dibujo estuviera en alta calidad. No lo vemos. Bueno, ¿No lo vemos en el dibujo? has compartido. A ver. ¿No está compartida la pantalla? No. Pues no, no estaba compartida. ¿Ahora sí? ¿Lo vemos bien? ¿Sí? Sí. Vale. Digo que para retomar el trabajo que comenzamos el otro día, pues he abierto el dibujo del mosaico de los caballeros de Escher, un dibujo que tomamos como referencia y que está en alta calidad. Fijaos que inicialmente el dibujo está colocado como un objeto inteligente encima de un archivo que es un A4. Es un archivo que tiene 300 píxeles por pulgada, luego tiene una definición enorme y el tamaño de 21 por 29,7 centímetros que tienen los archivos A4. Y que el dibujo pues es un poquito más de una cuarta parte de ese tamaño, ¿no? Así que es un dibujo en bastante alta calidad, algo que vamos a necesitar siempre que tomemos un dibujo como muestra para hacer un trazado encima, porque si no todos los detalles, los pequeños detalles de ojos y líneas pequeñas y tal se nos van a perder, ¿eh? Así que vamos a procurar que nuestro dibujo siempre tenga bastante calidad, la mayor calidad posible, cuando vayamos a hacer una cosa de estas, ¿no? Bueno, el otro día hicimos un dibujo de trazados encima de este caballero, que tomamos al caballero este como referencia, ¿verdad? Solamente un caballero. Hicimos un contorno exterior primero, ya lo podéis ver, todo este trazado de contorno exterior. Y luego hicimos los trazados interiores. Fijaos que los trazados interiores parecen también contener el trazado exterior, pero no es el caso, ¿eh? No, ni mucho menos. Los trazados interiores se refieren a todas las áreas que están bordeadas por una línea fina. Así que dentro de ellos, con la herramienta de flecha negra, yo voy a poder elegir cualquiera de esos trazados interiores, ¿no? Ya veis que de esta forma voy a poder rellenar de color un trazado interior, ¿no? Y también voy a poder contornear con una línea suficientemente fina ese trazado interior, ¿verdad? Así que otra cosa diferente va a ser cuando yo necesite contornear con una línea bastante más gruesa todo el contorno del trazado exterior. Así que esta ha sido la intención fundamental de hacer un trazado interior, de hacer unos trazados interiores y también de hacer un trazado exterior. Y antes de comenzar a trabajar con ellos debemos dejar claros un par de asuntos. El primero de los asuntos que debemos dejar claros en este trabajo es que las herramientas para hacer estos dibujos, estos trazados, son herramientas que por defecto, y a propósito voy a poner por defecto en la edición de la barra de herramientas, voy a restaurar los valores predeterminados de la barra de herramientas.
le doy a hecho y así la barra de herramientas se me presenta como se presenta habitualmente. Las herramientas para trazados están en dos grupos. Uno de ellos es el grupo de las herramientas de pluma, que está justo encima de la herramienta de texto, representada por la T, ¿verdad? Y luego, debajo de la herramienta de texto, tengo dos flechas, la flecha negra y la flecha blanca, que son también herramientas para trazados, específicamente para trazados nada más. La herramienta negra es de flecha negra, perdón, es la herramienta de selección de trazado, y la herramienta de flecha blanca es la herramienta de selección directa, a la que también llamamos herramienta de edición de trazados. Siempre que tenga cogida cualquiera de las herramientas de trazados, incluso la flecha negra, si pulso la tecla control, se me va a transformar en la flecha blanca, en la herramienta de edición de trazados. Porque esto me indica que la herramienta flecha blanca es la herramienta más utilizada a la hora de trabajar con trazados, ¿no? Pero inicialmente tenemos tres herramientas para hacer trazados. Es decir, un trazado primero hay que dibujarlo, luego ya podremos comenzar a trabajar con él. Para dibujarlo tenemos tres plumas, que son la herramienta pluma, sin más, la herramienta pluma de forma libre y la herramienta pluma de curvatura. Estas tres plumas son tres herramientas diferentes, nos van a dar tres opciones distintas para manejar una herramienta que genere trazados. Después tenemos dos herramientas para añadir o quitar puntos de ancla. Y por último tenemos una herramienta para convertir el punto de ancla en otro tipo de punto de ancla. Así que yo lo que voy a hacer antes de nada es colocar todas las herramientas de trazados, tanto las herramientas de pluma como las herramientas de selección de trazado y edición de trazado, en el mismo grupo, porque yo no entiendo bien por qué Photoshop genera dos grupos de herramientas en la barra de herramientas para una misma tarea que tiene que ver única y exclusivamente con los trazados. Para eso lo que hago es editar la barra de herramientas, lo cual hago desde los tres puntos que hay encima de los selectores de color. Desde esos tres puntos lo mantengo pulsado y me voy a editar barra de herramientas. Y entonces me sale este cuadro de diálogo en el cual yo puedo eliminar, poniendo en la parte derecha las herramientas que quiera. Por ejemplo, imaginemos que quiero eliminar la herramienta marco rectangular, pues la arrastro hacia la parte derecha y ya veo que en la barra de herramientas me ha desaparecido la herramienta marco rectangular. Pero si yo quiero que me aparezca en cualquier sitio, en cualquier grupo, la arrastro. Por ejemplo, imaginemos que quiero que me aparezca dentro del grupo de los lazos. Entonces la arrastro hasta el grupo de los lazos, la pongo ahí, la primera, arriba, y ya vemos que ahora la herramienta marco rectangular me va a aparecer en ese grupo de los lazos. Así que voy a volver a colocarla a su sitio, donde estaba. Y bueno, de la misma manera, ahora voy a trabajar con las otras herramientas que ya digo que quiero colocar todas en el mismo grupo. Así que para eso voy a coger la herramienta selección de trazado, la voy a meter en el grupo de las herramientas de pluma y también la herramienta selección directa o edición de trazados, perdón, dentro del grupo, no fuera, porque si no me crearía otro grupo distinto. Así que ya veis que ahora me ha desaparecido debajo de la herramienta texto el grupo de las dos herramientas de flecha y ya lo tengo todas reunidas en el mismo grupo de herramientas para trabajar los trazados. Bueno, pues de eso se trataba. Así que ya voy a poder comenzar a trabajar con un elemento y con otro. Para comenzar a trabajar con ellos, lo primero que voy a hacer en una primera capa va a ser
los contornos exteriores, pero los contornos exteriores de todo el trazado. Así que voy a seleccionar la capa esa, a la que voy a llamar contornos. ¿Cómo lo he puesto? Qué mal, ¿no? Contornos. ¿Bien? Una vez seleccionada la capa, me vendré a la ventana de trazados, selecciono el contorno exterior y lo voy a contornear con un color negro y voy a elegir un pincel, la herramienta pincel. Va a ser un pincel redondo. Fíjate que este pincel va a tener una opacidad del 100%. La dureza también va a ser del 100%. Quiero decir que el borde no va a ser difuso, ¿no? Va a ser un borde muy definido, un borde duro. Y luego el tamaño del pincel, pues lo miraré, lo voy a mirar más cerca y lo voy a ver de forma interactiva para ver exactamente qué tamaño podría tener, pues aproximadamente con un tamaño de un diámetro de 9 o 10, posiblemente estaría bien, ¿no? Con eso ya tendría 8, 9, 10 aproximadamente, 8 píxeles o 9 píxeles, algo así. Bien, 9 píxeles lo voy a dejar, el pincel. Y ya digo que ahora voy a coger la herramienta de selección de trazado. Voy a seleccionar el trazado exterior. Al seleccionarlo, se me van a ver todos los puntos de control de este trazado. Y bueno, podré irme a la herramienta contornos, perdón, a la capa contornos dentro de la ventana de capas. Con el botón derecho le voy a decir que me contorné el trazado este con la herramienta, no lápiz, sino la herramienta pincel. También podría haberlo hecho con la herramienta lápiz, ¿no? Nada de simular presión. Le doy a OK y ya tengo un primer contorno generado. Bien, suficientemente interesante, ¿verdad? El trazado lo puedo deseleccionar. Así tengo el primer contorno hecho. No está mal. Yo creo que puede estar interesante, ¿verdad? Este contorno. De hecho, puedo intentar duplicarlo, a ver qué tal, a ver cómo me quedaría este contorno. Voy a duplicar esta capa con control J y selecciono ese contorno, me lo llevo a otro lateral. Fijaos que me salen las guías inteligentes, ¿no?, que me ayudan a que el desplazamiento sea absolutamente horizontal en este caso, ¿no? Lo miro y ya veo que lo tengo suficientemente bien colocado, ¿vale? Bueno, una vez que lo tengo así, ya voy a poder seleccionar los dos y duplicarlos con control J, de tal manera que estos dos nuevos voy a bajarlos. Oh, perdón, no quiero mover el caballo, perdón, el fondo. Lo deshago con control Z para que no se me mueva el dibujo. Voy a bloquear la capa de dibujo para que no se me mueva. Voy a seleccionar las copias 2 y 3. Selecciono las dos capas manteniendo pulsada la flecha mayúscula y con la herramienta de mover voy a mover esos dos contornos hacia abajo hasta que las guías
rosas, esas líneas rosas inteligentes, me digan que lo he movido solamente de manera vertical, pero no ha habido desplazamiento horizontal. Bueno, pues una vez que la tengo, compruebo que la tengo suficientemente bien hecha y que en el interior ya me queda una figura perfecta de un caballero mirando hacia la otra parte. La cosa va suficientemente bien, así que podría acoplar todas estas capas. Para seleccionar varias capas conjuntamente, selecciono la de arriba y luego con manteniendo pulsada la flecha de mayúsculas y el bloque mayúsculas al mismo tiempo, selecciono la última y así se me seleccionan todas las capas. Bueno, luego ya con el botón derecho puedo darle a combinar capas, lo cual significa que voy a combinar las capas que tengo seleccionadas, no las visibles ni todas, ¿no? Que serían las otras dos opciones en la combinación de capas. Combinar todas las capas sería acoplar la imagen. Combinar visibles sería solamente las que sean visibles. Y combinar capas son las capas que tengo seleccionadas. De tal manera que se me han combinado todas en una sola de ellas. Bueno, ahora, una vez que tengo esta capa como tal, voy a duplicarla. Y ahora ya sí, al duplicar esa capa, fijaos que otra vez, haciendo caso solamente de las guías, pues voy a poder acercarme más o menos al desplazamiento como yo lo querría tener, ¿no? Para comprobarlo un poco mejor, comprobaré que en ese lateral aún me aparecen las cabezas de los caballos. Parece que está bien, que se corresponde exactamente. Así que, bueno, como se trata de rellenar todo el mosaico completo, pues vuelvo a hacerlo. Voy a ahora combinar hacia abajo, porque no tengo seleccionada más que una sola capa. Y vuelvo a duplicarla con control J, esa capa, y vuelvo a seleccionarla una vez que pueda tener algún tipo de referencia. Voy a seleccionar una de ellas. A ver, perdón, ¿podré hacerlo o no? ¿Me dejará hacerlo? Pues no me deja hacerlo. Cuando no me deja mover una de las capas, por algún motivo extraño, lo que hago es control T o bien edición transformación libre, control T, de manera que de esta forma sí he podido seleccionar una de las capas y la puedo trabajar de manera más concreta, ¿no? De esta forma, fijaos que lo que hago para ajustarla totalmente aquí es que este pequeño punto, el punto del sombrero trasero, aquí me forme una línea, la línea del anca del caballo, ¿no? Así que una vez que la tengo le doy a Enter y ya he duplicado por esta parte todo el mosaico. Bien, vuelvo a hacer todo esto hasta que consiga rellenar todo el mosaico de capas. Así que una vez que he combinado las dos capas resultantes, la duplico y vuelvo otra vez a moverla para que se me distribuya adecuadamente. Teniendo en cuenta que me tienen que salir perfectamente las líneas guías y me debe quedar bien seleccionado el caballo. Ahí, bien. Otra vez la combino hacia abajo, la vuelvo a duplicar
vuelvo a moverla. Para ello utilizo el control T. En este caso la muevo hacia el otro lateral. A ver cómo se me da en esta ocasión la colocación, si va bien o no. Ahí. Yo creo que sí, que va adecuadamente bien. Le doy a Enter. Combino hacia abajo. Y creo que ya solamente me va a faltar moverlo una sola vez más. Lo muevo hacia arriba. A ver cómo es esto. Ahí, igual que antes. Lo voy a acercar un poco más para ser un poco más preciso. Poder verlo y poder comprobar que el anca del caballo es totalmente circular. Quizá con las flechas, cuando tengo que ser muy preciso, las flechas son más precisas que la propia herramienta flecha. Bueno, ya vemos que esto me ha permitido hacer, mirando hacia abajo, me ha permitido hacer toda una... Perdón, que están mis perros ahí, dando la bienvenida a alguien de la casa. Un momentito que voy a callarlos para que no nos molesten a la hora de trabajar. Bueno, para hacer el mosaico lo que hacemos es, primero seleccionamos todos los colores. Hemos determinado 3 tonalidades de color para el caballero oscuro. Sabemos que uno de ellos es el de la carne del caballo, otro es el de la figura del caballero, digamos, y otro es el de la silla de montar. Y otras 3 tonalidades para el caballero claro. También una es la de la carne del caballo, otra es la de pues la figura del caballero y otra un poquito más oscura, aunque lo vemos con dificultad, la de la silla de montar. De tal manera que vamos a seleccionar una de las tonalidades que va a ser la más clara de todas para hacer un fondo, y para eso hacemos una capa nueva, la capa 1, a la que vamos a llamar, por ejemplo, fondo de color, y en esa capa la vamos a rellenar del color frontal que seleccionamos solamente al pulsar sobre la muestra de color que ya hemos añadido a nuestra ventana de muestras. Así que es este color que tenemos como color frontal, y basta con que le demos como es Alt retroceso, para que se nos llene del color frontal. Si lo quisiéramos llenar del color de fondo, que en este caso es blanco, deberíamos dar a un control retroceso, pero con el atajo de teclado Alt retroceso rellenamos la capa de color frontal. Bueno, y así hemos rellenado nuestra capa con ese color que es el más claro de todos los colores que vemos en este mosaico. A partir de ahora vamos a rellenar solamente el interior de los caballeros oscuros. Los vamos a rellenar de un color. Para eso nos iremos a los trazados, y fíjate que en uno de los trazados tenemos un contorno del trazado del caballero claro, que están mirando hacia la izquierda de la pantalla. Este trazado podemos duplicarlo con el botón derecho, y una vez que lo tenemos seleccionado, ese trazado, nos vamos a edición, transformación de trazado, le vamos a voltear horizontal.
Así que una vez que lo tenemos el trazado volteado horizontalmente, lo colocaremos en un sitio que nos apetezca, bien ajustado al dibujo, y ya podremos comenzar a rellenar ese trazado con el color que a nosotros nos apetezca. En este caso va a ser el color más claro de las muestras del caballero oscuro, ¿no? Así que, bueno, una vez que lo tenemos así, nos vamos a las capas, generamos una capa nueva y vamos a decirle con la flecha negra rellenar trazado con el color frontal en esa capa. Y nos rellena solamente, nos hace solamente el relleno de esa capa. Fijaos que ahora, para poder rellenar todos los trazados, dejo de seleccionar los trazados para que no se me vean, me voy a la capa correspondiente, voy a comenzar a duplicar las capas como estaba antes, exactamente igual que estaba antes, ¿no? Así que voy a hacer control J sobre una de esas capas y con control T me dará la posibilidad de editarlo para ir rellenando. Fíjate a ver cómo. Me voy a acercar un poco para verlo y colocarlo adecuadamente bien para que no me quede ningún... Bueno, pues parece que sí, algo me queda ahí, que no queda como muy bien, ¿no? No sé por qué. Me queda ahí unas pequeñas flechitas, lo cual significa que voy a tener que modificar ese trazado adecuadamente. Para poder modificar adecuadamente ese trazado, me tendré que volver a los trazados de antes, al trazado que he duplicado y comprobar qué parte de ese trazado tengo que modificar para que me rellene ese contorno. Así que para poder hacerlo, pues modificaré ese trazado con la herramienta flecha, lo selecciono y fíjate que me acercaré a modificarlo teniendo en cuenta que hay algunas cosas de ese trazado que en el otro no parecen estar muy bien. Selecciono aquí, levanto eso un poco para que no me quede nada raro. En el antebrazo parece que también debería hacerlo así. ¿Dónde más? En la parte esta del caballo. Aquí abajo. Fíjate que si me paso, no pasa nada. Lo que sucede es que sí falla cuando no llego, pero no cuando me paso, ¿vale? Así que en ocasiones donde tenga que meter puntos de ancla, no debo ser tacaño con los puntos de ancla que meta. Puedo meter todos los puntos de ancla que quiera y eso siempre es muy interesante poder hacerlo, ¿vale? Poder meter puntos de ancla donde me vaya apeteciendo, ¿no? A ver si veo alguna cosa más. Parece que no veo nada más que esté mal. O quizás sí, quizá ahí arriba. Voy a ir disponiendo un poquito más. Bueno, yo creo que con esto, este otro. Ahí. Ya está, vale. De tal manera que, bien, una vez que tengo el trazado ese,
y que lo voy a poder rellenar ya de color también. Me voy a las capas y elimino una de las capas, esa, la que he tomado para referencia para ver que tenía cosas que me fallaban. En el trazado este, teniendo seleccionado ese trazado, genero una capa nueva y con la flecha negra selecciono el trazado y le digo que me lo vuelva a rellenar de color frontal. Rellenar el trazado con el color frontal. Y luego ya selecciono ese relleno en la capa que lo había seleccionado y lo muevo, perdón, no el trazado, que lo dejo en su sitio, sin seleccionar, para que no se me mueva, sino la capa, que con control T, sí la muevo hasta el sitio correspondiente y para comprobar que no pasa nada, aunque se me salga por alguno de los laterales, que no digo yo que no pase, pero luego, como lo voy a tapar con otros, pues no va a pasar nada, ¿no? Así me queda perfectamente relleno ese trazado. Ya estos dos me van a servir de patrón para combinar esas capas y volver otra vez con control J a duplicarlas e irlas duplicando en los diferentes elementos, ¿no? Perdón. Me voy a ir acercando un poquito más a ellos, a moverlos. Bueno, el caso es que me debería haber quedado estos otros dos un poco mejor de lo que me han quedado. Pero voy a ir haciéndolo así, con control J. Perdón. Antes de eso voy a combinar esas dos capas. Ahora sí, control J. Y ya los duplico hacia abajo. Otros más. Combino capas. Control J. Duplico hacia abajo. Fijaos que no me está quedando tan bien como yo pensé que me iba a quedar, ¿verdad? Posiblemente tenga algunos pequeños errores de colocación o bien en los contornos, bien en los rellenos, no sé exactamente dónde, aunque sí es fácil de detectar, ¿no? Con control J vuelvo otra vez a rellenar otros patrones. A ver qué tal estos. Ahí. Tengo un margen de varios píxeles sobre el grosor que he hecho inicialmente, que es otra de las cosas que voy a poder modificar luego, el grosor del contorno exterior para poder evitar algunos pequeños errores de colocación de rellenos, ¿no? Y eso siempre es interesante, ¿eh? Que me queden esos márgenes, ¿no? Libres, ¿vale? Bueno, pues coloco de nuevo esta solamente de control J. Voy a hacerla hasta ahí solo para colocar en ese patrón. No, aquí. ¿Vale? Y por último, pues los de arriba, los de la parte de arriba. Así que ya puedo ir acoplando todas esas capas. 1, 2, 3 y 4. Pulsando control las puedo ir seleccionando individualmente. Combino las capas
y la duplico para sacar una capa nueva, que por grande que sea, pues a medida que voy arrastrando hacia arriba la capa, se me va bajando el dibujo completamente, pero en fin, que no hace falta que la arrastre tanto. Bien, ahora ya con las flechas ajusto un poco más para que me quede perfectamente relleno. Ya está. Y la combino hacia abajo, o bien combino las capas esas. Ya tengo rellenos toda la figura del, fuera del contorno, ¿verdad? Todas las figuras oscuras. Fijaos que solamente con las figuras claras y con el contorno ya tengo bastante hecho. Así que, bueno, en este momento ya puedo comenzar a trabajar sobre los otros subtrazados, que son los trazados interiores, ¿no? de este dibujo. Para hacerlo vamos a acercarnos un poco con la herramienta Zoom, que cojo con la herramienta Z, acerco un poco hacia la figura esta. Ya vemos que en esta parte concreta no parece que el relleno haya sido muy preciso, lo cual se debe mucho más a la prisa que tengo para enseñaros la técnica que a otra cosa. Y bueno, siempre puedo intentar colocarlo un poco más, o bien hacerlo con objeto inteligente, en fin, que siempre suele ser bastante más sencillo, ¿no? de hacer. Pero una vez que tengo... Juan, cuando se ha puesto muy encima, mal puestos, y has dicho, yo le doy a la flecha. ¿A qué flecha para colocar eso para arriba, para abajo? Digo a las flechas del teclado. La flecha del teclado, la flecha izquierda, me mueve el relleno hacia la izquierda. ¿Ves? Ah, ya. Así, ¿no? Hacia arriba, pues me mueve el relleno hacia arriba y así voy rellenándolo un poco mejor siempre, ¿no? Y bueno, selecciono el trazado, los trazados interiores, y a partir de aquí voy a comenzar a rellenar el trazado interior, y también voy a hacer en una capa, voy a hacer solamente el contorno interior. Así que voy a generar una capa nueva y ahora voy a hacer todos los contornos interiores estos, una vez que tengo el trazado completamente seleccionado con la herramienta. Primero voy a seleccionar el color, que va a ser el color este, el segundo, para rellenar algunos trazados interiores, ¿no? Bueno, no, perdón, para hacer el contorno lo voy a hacer con el color negro, el contorno, y ese va a ser con un pincel que no va a tener de grosor 9, sino que lo voy a poner de grosor mucho menor, por ejemplo, de 4 píxeles, el grosor de los trazados interiores. Y le voy a decir que una vez que esté seleccionado todo el trazado, perdón, estoy cogiendo la herramienta pincel, los trazados interiores los selecciono haciendo un rectángulo alrededor de todos ellos. Con el botón derecho le voy a decir que me contornee el trazado con la herramienta pincel de 4 píxeles que acabo de elegir y con color negro. Así que me hace ese contorneo en una capa, deselecciono el trazado y ya veo cómo me tiene dibujado todo el caballero ese. Esto mismo pues tendré que volver a repetirlo en todas los caballeros blancos. De la misma manera, los trazados interiores lo duplico el trazado para transformar horizontalmente, y de esta forma voy a poder mover el trazado a un caballero negro para que me dibuje el trazado interior, ¿no? Por ejemplo, aquí. Voy a acercarme un poco más para ver si así lo tengo bien. Parece que no. Una cosa así podría estar mejor.
Seguramente así estaría mejor, ¿vale? Así que ese contorno interior los puedo ir dibujando en la misma capa del que he dibujado el anterior, porque al fin y al cabo son contornos. Lo puedo ir dibujando, fíjate que el contorno exterior solamente he hecho uno, pero los contornos interiores hago dos, porque lo que no quiero que se me duplique son los contornos exteriores. Los contornos interiores se pueden duplicar porque no ocupan el mismo espacio. Así que lo puedo hacer en la misma capa. Por tanto, selecciono el contorno, el trazado completo, y le digo que me contorne el trazado con el pincel en la misma capa que tenía el otro. Y así acabo de dibujar tanto el interior del caballero blanco como del interior del caballero negro en una sola capa, que duplico con control J, la muevo y ya podré, perdón, no ahí, no la capa de abajo, esa no es la que quiero mover, con control Z quiero con control T seleccionarla para poder moverla adecuadamente y duplicarla bien sin mayor problema. Y el otro también, parece que lo he hecho bien. No lo sé, a lo mejor lo he hecho un poquito mal, pero para ir un poco más deprisa, pues voy a combinar estas capas y, igual que antes. Voy a duplicarlas con control J y a moverlas a su nueva posición. Bien. De nuevo duplico. Perdón, antes de duplicar, primero combino las capas, luego las duplico. Esa no, sino la de arriba, la que tenía, esa recién duplicada, con control T me va a permitir. Ah, perdón, que es que no la había duplicado. Con control Z la dejo otra vez en su sitio, la duplico con control J y ahora sí con control T la muevo horizontalmente al sitio que corresponda, ¿verdad? Ya vemos cómo voy dibujando todo el interior de los caballos, solamente a partir de uno. Combino las capas, la duplico y la selecciono para moverla. A ver si es así. Me acerco para verlo un poco más. Bien, el relleno es lo que he hecho peor. En este caso, ahora con la flecha voy moviendo poco a poco, ya veis, estos contornos interiores para que me queden perfectamente bien colocados. Los coloco así en su sitio. Ya veo que tanto unos como otros me van a quedar suficientemente bien. ¿Vale? Le doy a intro. Igual que antes, combino hacia abajo. Control J. Control T para mover. Muevo hacia la derecha. Ahí. Intro. Bien. Combino hacia abajo. Duplico la capa con control J. Con control T la selecciono para poder moverla adecuadamente. A ver, aquí. A ver, que ahí estoy un poco perdido. Me voy a acercar a verla donde tengo esta posición. Ahí. Bien. ¿Vale? Intro.
combino hacia abajo, solo me queda la parte de arriba, duplico, control J, con control T, la puedo mover la capa hacia arriba para rellenar solamente la parte de arriba. Para eso lo muevo un poco más. A ver, a ver, a ver. Bien, creo que así. Enter. Y duplico, perdón, combino hacia abajo. Así que aquí tengo los contornos interiores. En esa capa. Por tanto, los contornos exteriores estaban aquí, los contornos interiores están aquí. ¿Bien? Bueno, ya lo único que me haría falta sería perfeccionar mínimamente los contornos que tienen colores más oscuros, que son muy pocos, y solamente para eso tengo que seleccionar de algunos trazados interiores. Tengo que seleccionar, por ejemplo, en los trazados interiores, en la copia del trazado interior, aquí se me vería mucho mejor porque lo único que debería hacer sería igual que antes, pero en este caso voy a seleccionar solamente unos subtrazados, que son ese de la silla de montar, este otro, ese de la línea, por ejemplo, ese de esa otra línea. Esos subtrazados serían los que yo debería rellenar de color, ¿no? Fíjate que creo que hay alguno de ellos que he seleccionado que no debería haber seleccionado bien, ¿no? Sí, los he seleccionado bien. Bueno, en todos ellos cojo el color más oscuro, lo pongo de color frontal y con la flecha negra les digo rellenar. Para eso tengo que hacer una capa nueva de color, de los colores más oscuros. En esa capa voy a rellenar los subtrazados que tengo seleccionados. Así que los relleno con el color frontal y se me rellenan esos subtrazados de color. Sabemos que me resulta muy sencillo de hacer, ¿no? Es francamente fácil y solamente en esa capa que, claro, debería hacerlo exactamente igual que en el resto de capas. Voy duplicando la capa y combinándolas para ir rellenando todas las figuras, ¿eh? con esa tonalidad de color, ¿veis? Así que fijaos cómo de esta manera en realidad no me ha hecho falta utilizar objetos inteligentes para hacerlo, porque lo que estoy haciendo es duplicar una sola capa. Pero sí es muy interesante utilizar el objeto inteligente en el sentido de que si edito un objeto inteligente, edito todos los objetos inteligentes que tenga duplicados en esa capa. Y eso siempre es muy bonito, ¿no? De la misma manera que esa precisión del tercer color la he hecho en el caballero oscuro, bueno, también tendré que hacerla en el caballero claro con ese tercer color y ya está. Así que esto es la práctica que vais a tener que entregar esta semana. Y en principio, salvo alguna otra pregunta, bueno, pues